amados, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Estamos aquí para empezar este estudio que nosotros habíamos propuesto, caer en tentación. Muy bien. De la última vez hablamos la necesidad de estar informado, porque decimos que la falta de conocimiento sobre la tentación y sobre el tentador nos hace presas fáciles. Y hoy queremos compartir contigo 4 cosas importantes sobre la tentación. A lo mejor tú ya lo sabes y entonces vamos a recordar con nosotros 4 cosas. ¿Y cuáles son estas cosas? Pues la primera es que la tentación en sí mismo no es pecado. Su objetivo es que caigamos en el pecado, que pequemos. Pero una cosa que debes recordar, que hasta mismo Jesús fue tentado, pero sin pecado. Allá en el libro de Mateo, capítulo 4, ¿no, Washington? Ajá. Que es el texto que habla de la tentación de Jesús. Jesús estaba ayunando 40 días, 40 noches y fue al desierto y Satanás se presentó para tentarle. Sí, y él no cayó en tentación. Él fue tentado, pero no pecó. Exacto. ¿No? Y eso es la diferencia. Vemos ahí 2 cosas, ¿no? Que Jesús nos puede enseñar cómo vencer la tentación. Y otro, que Él no pecó. Como dice en Hebreos, yo quería que Washington leyera Hebreos 4:15, si puedes coger tu Biblia y ver este pasaje, es bien interesante. ¿Puede leer, por favor, Washington? Claro. Dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pues entonces aprendemos que podemos recurrir a Jesús porque Él probó la tentación, pero no pecó. No pecó. Entonces la primera cosa importante es que ser tentado no es pecado. La tentación tiene como objetivo llevarte a pecar. Claro. Y la segunda. La segunda cosa es que en medio de la tentación nosotros contamos con la ayuda de Dios. Entonces, Washington va a leer otro versículo. No estamos solos, abandonados, tirados al poder de Satanás, pero contamos con la ayuda de Dios. Washington, lee por favor 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podéis soportar. Claro, dice que no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana. Somos tentados por nuestra propia carne, por nuestra humanidad. Como seres humanos estamos sujetos a la tentación. Pero Dios envía la salida y hasta donde nosotros seamos fieles al Señor, Él no nos dejará ser tentado más que nuestras fuerzas. Pero si tú quieres pecar, pecarás. Pero Dios está a nuestro lado para ayudarnos. Es interesante porque Él dice aquí, ¿no? Va a venir la tentación, pero Él también da la salida. Da el escape para que tú puedas soportar. Escapar. Sí, No, muy bien. La tercera cosa que necesitas saber es que nosotros mismos somos los que le damos a Satanás la munición para que dispare en contra de nosotros. ¿Sabías? Vamos allá, Santiago 1:13 y 14. Y la Biblia dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido.
Mire, Satanás es malo, pero no es bruto. Y él va justamente a trabajar con nuestras áreas débiles. Aquello que está ahí en tu corazón, que no sé, a lo mejor ni siquiera tú te das cuenta, pero con base a eso es donde Satanás nos va a tentar. Justamente, como dice Washington, somos tentados por nuestra propia concupiscencia. Que una palabra más, nuestro propio pecado. ¿No? Y es interesante que él dice, esto está nuestra debilidad, nuestra concupiscencia, es ahí que somos atraídos y ahí que nosotros somos seducidos, o sea, por nuestros propios deseos. Para caer. Muy bien. Y la cuarta cosa importante, hermanos, es que no hace falta ser un superhéroe de la fe para resistir a la tentación. A Satanás se vence con la espada del Espíritu. Y la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Sabemos que Satanás es el padre de la mentira y Jesús es la verdad. Y Jesús dijo que Él era el verbo. Él mismo dijo, el verbo encarnado, la palabra de Dios encarnada. Y Él dijo, yo soy la verdad. Y entonces, para vencer a Satanás, tenemos que copiar el ejemplo de Jesús. Y eso sí, quiero que Washington lea algunos versículos que luego tú podrás leer el texto completo de Mateo 4, de 1 a 11, poniendo atención a esos versículos. Cómo el Señor Jesús resistió a la tentación de Satanás. Entonces tenemos en Mateo 4, versículo 4, Washington, ¿qué dice? Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Cuando Satanás le dice, si eres hijo de Dios, transforma esas piedras en pan, ahí está la respuesta del Señor. El versículo 7, que fue que Jesús le contestó a Satanás. Y dijo Jesús, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y el versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor adorarás y a Él solo servirás. Y el 11. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y les sirvieron. Pues no hace falta ser un superhéroe, basta resistir. Solo para resumir, la primera cosa importante, ser tentado no es pecado. Segunda cosa, en medio de la tentación contamos con la ayuda de Dios. Tercera cosa importante es que nosotros mismos le damos a Satanás munición para que dispare en contra de nosotros. Y la cuarta cosa, debemos copiar el ejemplo de Jesús y aprender, saber la palabra de Dios ahí en la punta de la lengua para poder resistir a Satanás. Esas son las 4 cosas importantes que tienes que saber sobre la tentación. En este estudio de caer en tentación, queremos leer juntos ese libro. Bueno, yo lo tengo aquí en portugués, que en español son Cartas del Diablo a su sobrino. Y el autor es C.S. Lewis. Un excelente autor, es una fábula, no te asustes con el título. Yo comentando con una hermana hoy en la iglesia se asustó y empezó a decir unas cosas, pero es un libro muy bueno y yo te recomiendo que leas este libro. No es un libro que va a abordar el tema de la tentación desde el punto de vista teológico, como dijo. Es, como he dicho, es una fábula. Y entonces vamos a estudiar lo que dice algunas cartas de este libro y qué es lo que dice la Biblia. Yo te espero en el próximo estudio. ¿Y tú? También, ¿no? Entonces, adiós. Bendiciones.